Un saludo para todos jóvenes y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema muy utilizado que es la estadística. La estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos, pero tenemos que reconocer las definiciones básicas. Por ejemplo, población, que es la unidad de elementos del conjunto estudiado en el cual se presentarán determinadas características. Bueno, acá nos dice eso, ¿no? Pero en general podemos entender que la población son todos los elementos que estamos queriendo analizar o queriendo obtener conclusiones de ello, ¿no? Acá, por ejemplo, te dice el número de habitantes que viven en una ciudad, cantidad del número de conjuntos de los números reales. Pero como tú no le puedes sacar un análisis de toda la población, tienes que sacar el análisis tomando una muestra. Aquí dice, ¿no? Es una parte de la población que será sometida a un estudio. Bueno, también tenemos como dato estadístico los números o medidas que han sido recopilados como resultado de la observación. Y la variable estadística, que es la parte fundamental, ¿no? Es la característica de la población. O sea, cuando tú quieres estudiar algo, lo que tienes que estudiar es la variable estadística, ¿no? Por ejemplo, acá te dice, ¿no? Peso, estatura, sexo, demanda de un producto, sintonía de un programa de televisión o radio, etc. Ahora, la variable estadística puede ser cualitativa o cuantitativa. Esta parte es fundamental, ¿ya? La vamos a explicar a continuación. Tenemos dos clases de variables, la variable cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa consiste en la clasificación por categoría, no lleva clasificación numérica. Por ejemplo, acá te están diciendo de forma nominal, ¿no? La variable estado civil, ¿no? Soltero, casado, viudo, divorciado. ¿Ves? No tiene número, pero cuando tiene número se llama variable cuantitativa, ¿ya? Y estas son las que más vamos a utilizar. A su vez se van a dividir en dos. Variable discreta. Esta variable no puede tomar cualquier valor comprendido entre dos enteros. Número de miembros de una familia, ¿no? Bueno, en realidad podría ser número de hermanos, número de hijos, número de cursos que tú llevas en el colegio, la edad que tiene una persona, tomándolo como números enteros. En realidad son datos enteros y no son tan grandes en escribir todo un rango de valores, ¿no? Pero la variable continua, esta variable puede tomar cualquier valor comprendido entre dos números enteros. Ejemplo, una persona puede pesar 70 kilogramos o 71, ¿no? Pero hay un peso comprendido entre ellos. También podemos referirnos a que en la variable continua los valores de rango son muy densos. Por lo tanto, tenemos que colocar en intervalos de clase. Ya con los ejemplos de los cuadros vas a darte cuenta cómo utilizamos ello. Vamos a ir con esta secuencia de trabajando en clase y todos los cuadros de frecuencias los vamos a analizar a partir de ahora. En una encuesta realizada a 800 personas sobre la simpatía de un color, suponiendo que ninguno le gusta dos colores a la vez, se obtienen los siguientes datos. ¿Te das cuenta que esos datos no están completos? Tienes una F y una H. Esta F se le llama la frecuencia absoluta. En cambio, la H se le llama la frecuencia relativa. Tenemos que relacionarnos para poder obtener todo lo demás. Entonces vas a recordar que la frecuencia, en este caso, es así. La frecuencia que está como H se le llama relativa, el HI, y es el resultado del FI entre N, que es el total. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo debería decir así, para el H1, acá le voy a repetir, el H1 sería el F1, que es 120, entre el total, que es 800, y así se puede ir completando. Por ejemplo, este resultado saldría, por ejemplo, 0,15, así. Y bueno, y de la misma manera podríamos pasar al H2, H3, pero no tenemos. El de 160 sí tenemos. Ese es el 1, 2, 3, 4. El H4 sería 160 dividido entre el total, que es 800. Esta es la quinta parte.
Por lo tanto, aquí va a salir 0,2 o 0,20. Entonces ya tenemos los valores que están como C y como D. ¿Cómo voy a hacer con los demás? Al revés. Justamente como tú sabes hallar esta frecuencia relativa, que es la frecuencia absoluta entre el total. ¿Qué pasaría si ahora tú quieres la frecuencia absoluta y te dan la otra? Está muy fácil porque tú tendrías que simplemente pasar a multiplicar la totalidad con la frecuencia. Por ejemplo, el valor de A sería 0,25, pero multiplicado por el total. Y el total es 800. ¿Este resultado cuánto me sale? 200. Ahora le voy a poner B. B es 0,30, pero por 800. Entonces va a salir 240. De la misma manera podemos completar el F, pero primero hasta ahí. Voy a ir colocando los valores. Por ejemplo, el primer valor que era C, eso vino de haber hecho la división. Sabemos que es 0,15. El caso de la D también lo hicimos porque 160 entre 800. Entonces aquí es 0,20. Ahora el valor de A es 200. Eso le colocaré por aquí porque no tengo mucho espacio. De B es 240. 240. Entonces, ¿cómo voy a hallar el F? Fácil porque todo tiene que sumar 800. A ver, sumemos todo. Bueno, como todo sumado sale 720 y la totalidad es 800, perdón, 800 menos, bueno, lo que estamos viendo que es 720, entonces va a quedar 80 en el último que nos faltaba. Aquí en verde. Ahora, ¿qué nos está preguntando? Vamos a responder, calcular el valor de A, pero A es 200. ¿A cuántas personas les gusta el color verde? Ah, pero verde son 80. ¿Qué porcentaje del total de encuestados no simpatizan con el color amarillo? Bueno, pero me dice qué porcentaje. Es que el porcentaje, como tú ves ahí 0,15, cuando tú quieres imaginarte el por ciento, solamente le corres la comita 2 espacios. Cuando dice 0,15, significa el 15%. Más abajo dice 0,20. ¿Qué significa? El 20%. Por eso la pregunta aquí es, ¿qué porcentaje del total de los encuestados no simpatizan con el color amarillo? Vamos a ponerle así. Todo el amarillo es 100 o 100%. O todo, perdón, ¿no? Y lo que es el amarillo, ¿no? Porque acá dice no simpatizan. Lo que es el amarillo le quitaría el 15%. Y todos los que le quedan, porque tú estás quitando los que no simpatizan. ¿Quiénes quedarían? Los que sí simpatizan con el valor. Y ahí está. Por lo tanto, sería el 100% le he quitado el 15%, que son los que digamos, simpatizan con el color amarillo. Todos los demás, ¿qué sucede? No simpatizan con el color amarillo. En una encuesta realizada a 400 alumnos de la universidad sobre qué profesiones están estudiando, suponiendo que ninguno puede estudiar dos carreras a la vez, se obtienen los siguientes datos. Bueno, ahí tenemos valores pero incompletos. Tenemos que completarlo poco a poco. Como ya vimos, la frecuencia absoluta entre el total te da la frecuencia relativa. Ya podría ir completando los cuadrados. De la misma manera que si yo multiplico el valor de la frecuencia con el total, entonces lo que voy a tener es los resultados de la primera frecuencia, la frecuencia absoluta simple. Entonces aquí, por ejemplo, me saldría 0,25 por 400, entonces aquí me sale 100.
Y ahora tengo 0,30 por 400, me sale, ya porque es 0,30, ¿no? A ver, lo compruebo de nuevo. Son 400 alumnos y este es 0,30, ¿no? Entonces sí, pues está bien, va a salir 120. Me falta llenar un casillero, pero bueno, le voy a colocar entonces aquí su forma porcentual. Acá le voy a poner 0,15, ya sabes que todo es dividir, ¿no? O ponerle con proporción también puede ser. Bueno, entonces aquí 80 de 400 es un quinto, eso significa 0,20. Ya, me falta la cantidad en el último, ¿no? Pero hasta ahora tengo 60, 100, 120 es 180, 280, 360. Ah, entonces falta 40, que equivale a 0,10, ¿no es cierto? Entonces de esa manera vamos a llenar el cuadro. Por si acaso este es 40. Y ahora dice complete cuadro y determine el porcentaje de alumnos que estudian administración. Pero te pide porcentaje. Cuando te pida porcentaje tú tienes que fijarte en esto, en ese valor. Esa es la parte porcentual. Por ejemplo ahí te dice 0,15, ¿no? Pero tú le vas a decir pues respuesta el 15, no 0,15, sino respuesta 15. O sea, le pones así, ¿no? 15%. En una encuesta realizada a los alumnos del colegio sobre qué universidad preferirían postular. Entonces, fíjate, hay casilleros vacíos. ¿Cómo lo podemos llenar? Está fácil, ¿no? Podríamos llenarlos de la siguiente manera. Todos tenemos como en total 1000. Entonces 0,23. Si le multiplicas por 1000, la comita va a correr 3 espacios. Saldría 230. 0,27 por 1000 va a salir 270. Así. Y si tú en este caso vas a hacer al revés, para dividir, por ejemplo, te dice 10, en total ya sabes que es 1000, ¿no? Entonces el resultado te va a salir pues muy chiquito porque es una cantidad muy pequeña, ¿no? Es la centésima parte, 0,01, ¿no? Pero cuando también pongas 430 entre 1000, te va a salir 0,43. Y ahora me está faltando la cantidad. Entonces yo podré decir, ¿no? Por ejemplo, para sumar todo, tendría que decir 430 más 230 más 270 más 10 es 940. Para llegar a 1000, entonces me está faltando 60 aquí. Y ahora sí, ¿no? Entonces yo voy a poner 60 entre 1000 es 0,06. Muy bien, todo tiene que dar 1. Y acá dice, ¿no? Complete el cuadro y determine el porcentaje de alumnos que quieren postular a la universidad agraria. Pero ahí está, 0,01. Cuando tú tengas esto, 0,01, y aquí corres 2 espacios la coma, y te va a salir el 1%. Respecto al siguiente cuadro sobre hinchas de equipo de fútbol, bueno, acá tenemos una totalidad, son 100. 0,30 por 100 son 30. Fácil, ¿no? Como son 100 tengo 70, acá también tendrá que haber 30 y acá también tendrá que ser 0,30 y este tendrá que ser 0,40, ¿no? Para indicar que es porcentaje. Aquí sale 1. ¿No? Es que, te repito, cuando tú quieras de aquí hallar el mismo HJ, pero porcentual, lo único que tienes que hacer es correrle 2 espacios la coma. 40%, 30%, 30%. Así ves. Por lo tanto, ahora que tenemos eso, que es fácil de suponer, ¿no? La pregunta, ¿cuál es el porcentaje de hinchas que les gusta Cristal? 0,30 o 30%. 30%. Ya está. A ver qué dice el otro. ¿Cuántos hinchas
simpatiza con Alianza Lima. Ah, por casualidad te dice cuántos, ya no qué porcentaje, sino cuántos. ¿Cuántos son 30, no? 30 nada más, ¿no? 30. 30 hinchas. Ya, así. Se ha encuestado a 30 familias con respecto al número de miembros que lo conforman, padres, hijos incluidos. Resume los datos en una tabla y calcule el porcentaje que representa las familias conformadas por 4 miembros. Bueno, yo veo que lo mínimo son 2 miembros, ¿no? Y lo máximo son 6. Vamos a hacer un cuadrito, más o menos así. Bueno, lo voy a colocar así. Ahí. Y le voy a poner unas líneas divisorias, ya, de la siguiente manera. Le voy a poner así, para dividir los espacios. Entonces hay que reconocer que acá, por ejemplo, necesitamos en una primera columna la variable. La variable, obviamente aquí tenemos que es x, que lo que significa es número de miembros, ¿ya? Número de miembros. Vamos a poner, por ejemplo, la frecuencia. Pondremos la frecuencia simple, que es la más importante. Ahora vamos a poner la otra frecuencia, la que es proporcional, y de aquí le vamos a colocar la misma, pero de esa manera, así, porcentual. Ahora vamos a hacer conteo, pero necesito saber que lo mínimo era 2 miembros. 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos números 2? Para no confundirme, los voy a pintar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para no equivocarme, ¿no? Entonces le he puesto los 10 acá. Entonces ahora voy a decir, bueno, los 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Son 9, entonces eso lo vamos a trasladar para acá. Son bastantes hasta ahí. Cuando tengamos que hacer el número, por ejemplo, 4, tendríamos que hacer de esta manera. 1, 2, 3, 4. 4 cuatros. Eso en realidad también nosotros lo rellenamos cada vez más fácil, ¿no? Porque quedan menos números. Ahora, para el número 5 ya puedes contarlo de frente. 1, 2, 3. ¿No? Y en el caso del número 6, que estamos viendo que son 4. Entonces, ¿cuántos son? 19, 23, 26 son 30. 3, 6 por 5, 30. Sí, está bien. Ahora ya sabemos que en total se ha encuestado a 30 familias. Si pongo 10 entre 30, va a salir 0,3333. Entonces le voy a poner así. 0,333. 9. Ahora, en cambio, ese es un número periódico, ¿no?
Claro que hay números que son múltiplos de 3 y por lo tanto van a salir cantidades enteras. Por ejemplo, en el siguiente que dice 9, ¿no? Si tú pones 9 entre 30, te va a salir 0,3. Pero ya no 3 como el primero, sino 0,30 de forma exacta. Ahora, de la misma manera aquí el 3 sería 0,10. Pero cuando le vas a poner 4, por ejemplo, entre 30, te va a volver a salir con decimales. Va a salir 0,13. Y acá también. Y aquí le pondría de forma porcentual. 33,3%. ¿No? Acá sería 30%. 13,3%. 10%. Ya está todo. ¿Qué porcentaje representan las familias conformadas por 4 miembros? Ya, por 4 miembros me refiero solamente a esta línea de aquí, ¿no? Pero tú tienes que ver qué te preguntan. Entonces aquí está diciendo, calcula el porcentaje. Ya, si es el porcentaje. Entonces aquí vamos a poner de respuesta ya arreglado es 13,3%, ¿no? Me refiero al porcentaje que representan las familias conformadas por 4 miembros. Ahí está, 4 miembros, 13,3%. En una encuesta realizada a 20 personas sobre su estado civil se obtuvo la siguiente información, ¿no? Solamente hay 2. Por lo tanto, aquí podríamos utilizar un cuadrito pequeño, ¿no? Un cuadrito, digamos, que sea así. Entonces aquí le podemos colocar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a ponerle aquí la variable, ¿no? Y le vamos a poner aquí todo lo que es soltero y casado, porque esos dos grupos hay, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle lo siguiente. El estado civil aquí. Y aquí le vamos a hacer una división para poner en 2 partes. Entonces vamos a poner aquí soltero, casado. Entonces acá le pondré la frecuencia y aquí le pondré la porcentual, la que es proporcional. Entonces si nos damos cuenta en la frecuencia, ¿cuántos solteros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ¿Y cuántos casados tendrían que ser el resto? Porque son 20, entonces debe de ser 12 seguramente. Y ahora como en total son 20, porque n es 20, las frecuencias las hallamos fácilmente, porque una frecuencia sería pues 8 entre 20, y eso sale 0,40, ¿no? De la misma manera que si le voy a poner el 12 entre 60, ¿no? Que es el total, perdón, entre 20, ¿no? Repito, estamos hablando de 12, que es el que faltaba, entre 20, y esto es 0,60, ¿no? Para completar la unidad. Ya, muy bien. Pero ahora dice, ¿no? ¿Qué porcentaje representan las personas casadas? Las personas casadas es el 0,60. Pero como te piden porcentaje, tú le pones 60%. ¿Qué porcentaje de los casados representan los solteros? ¿Qué porcentaje de los casados te dice? Esta pregunta es interesante. De los casados. Representan los solteros. Los casados son, por ejemplo, 12. Entonces, ¿qué porcentaje representan? ¿No? Entonces yo le voy a poner 12%, pero ¿quién? Representan los solteros. Pero los solteros son 8. Ya. Entonces ahí está. ¿Qué porcentaje de los casados representan los solteros? Casados son 12, pero solteros son 8. ¿Qué representa? Entonces vamos a hacer una regla de 3. La regla de 3 también se hace así, de forma cruzada.
Entonces le vamos a poner que x es igual a 8 por 100 entre 12. Entonces así, ¿qué le vamos a poner? Cuarta 2, cuarta 3. Saldría 200 entre 3. Eso no va a salir exacto, pero no te preocupes, ahí le vamos a poner que la respuesta es 66, le pondremos y puro 6. Entonces por aproximación le voy a poner así, 667. Entonces así, de esa forma, estamos con lo que viene a ser el análisis de la estadística, ¿no? De los cuadritos. Espero que lo puedas recordar y que tú lo puedas hacer también solo. Gracias. Entonces ahora sí, a trabajar vuestros ejercicios.